¿Estás pensando en visitar Roma? Pues vamos a sumergirnos en uno de los monumentos más icónicos y fascinantes de esta ciudad, el Coliseo. Este majestuoso anfiteatro es una verdadera maravilla arquitectónica y un testimonio de la grandiosidad del Imperio Romano. Vamos a explorar su historia, su construcción, sus usos y algunos datos curiosos que probablemente no conocías. Empecemos. Historia del Coliseo. El Coliseo, conocido en la antigüedad como el Anfiteatro Flavio, fue una obra monumental que comenzó bajo el mandato del emperador Vespasiano en el año 72 después de Cristo. Vespasiano decidió construir este colosal anfiteatro en el corazón de Roma, justo en el lugar donde el emperador Nerón había construido su fastuosa residencia, la Domus Aurea, incluyendo un lago artificial. Este acto simbolizaba el retorno de la tierra al pueblo romano y la restauración del orden tras los excesos del régimen de Nerón. La construcción del Coliseo fue una empresa colosal que involucró a decenas de miles de esclavos, muchos de los cuales eran prisioneros de guerra judíos tras la revuelta en Judea. El proyecto se financió en parte con el botín de guerra traído de la conquista de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El anfiteatro se terminó en el año 80 después de Cristo bajo el reinado del hijo de Vespasiano, el emperador Tito, quien inauguró el Coliseo con juegos que duraron 100 días. Durante estos espectáculos inaugurales, se estima que se sacrificaron más de 5.000 animales, y los gladiadores lucharon hasta la muerte para el deleite de los espectadores. El Coliseo se convirtió en el epicentro del entretenimiento romano. En el siglo XIX se llevaron a cabo las primeras excavaciones arqueológicas importantes, y en el siglo XX se implementaron proyectos de restauración más sistemáticos. El Coliseo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, y en 2007, fue nombrado una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Hoy en día el Coliseo sigue siendo uno de los monumentos más visitados del mundo, atrayendo a millones de turistas cada año. Los visitantes pueden explorar sus niveles superiores, donde se sentaban los plebeyos romanos, y descender al hipogeo, el intrincado subsuelo donde se preparaban los gladiadores y se mantenían los animales antes de los espectáculos. El Coliseo es un símbolo perdurable de la ingeniería romana, de la complejidad de su sociedad y de la brutalidad y el esplendor de su cultura de entretenimiento. Además, continúa siendo un recordatorio de la impermanencia de los imperios y la duradera influencia de la historia romana en la cultura moderna. Arquitectura del Coliseo. El Coliseo tiene una forma ovalada, con dimensiones colosales, aproximadamente 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 50 metros de altura. Su capacidad se estima en entre 50.000 y 80.000 espectadores, distribuidos en varios niveles de asientos que reflejaban la jerarquía social romana. Los asientos más cercanos a la arena eran reservados para los senadores y otros dignatarios, mientras que los plebeyos ocupaban los niveles superiores. La construcción del Coliseo empleó varios tipos de materiales, seleccionados por su disponibilidad y características específicas: travertino, una piedra caliza dura utilizada principalmente para la fachada exterior y las principales estructuras de soporte. Toba volcánica, una roca volcánica más ligera utilizada en las paredes secundarias. Ladrillo y hormigón romano, materiales fundamentales para los arcos y las bóvedas que sostenían las gradas. Respecto al diseño exterior, la fachada del Coliseo es una obra maestra de la arquitectura clásica, con 3 niveles de arcos superpuestos y un cuarto nivel de ventanas rectangulares. Cada nivel de arcos está decorado con columnas de órdenes diferentes. Primer nivel, columnas de orden dórico. Tercer nivel, columnas de orden corintio. El cuarto nivel, conocido como el ático, estaba decorado con pilastras corintias y alternaba ventanas rectangulares con paneles decorativos. Debajo de la arena del Coliseo se encuentra el hipogeo, un intrincado laberinto de túneles y cámaras subterráneas. Esta área no estaba incluida en el diseño original del Coliseo, fue añadida por el emperador Domiciano, hermano y sucesor de Tito. El hipogeo albergaba a gladiadores, animales y equipos necesarios para los espectáculos. Contaba con una serie de pasajes, jaulas y elevadores que permitían que los animales y los combatientes fueran transportados a la arena de manera rápida y dramática. La construcción del Coliseo comenzó con la preparación del terreno y la colocación de fundaciones profundas y sólidas. Para lograr la estabilidad necesaria en el suelo de Roma, se excavaron zanjas profundas que se llenaron con hormigón romano, una mezcla de piedra, arena, cal y agua que se volvía extremadamente dura al secarse. Una de las características más notables del Coliseo es su uso extensivo de arcos y bóvedas.
Estos elementos arquitectónicos no solo son estéticamente agradables, sino que también proporcionan una gran resistencia y flexibilidad estructural. Los arcos permiten distribuir el peso de la estructura de manera uniforme, mientras que las bóvedas ayudan a sostener los niveles superiores y a crear grandes espacios abiertos. El Coliseo fue diseñado con una eficiencia impresionante en términos de circulación de personas. Contaba con 80 entradas, conocidas como vomitoria, que permitían a los espectadores entrar y salir rápidamente del anfiteatro. Este diseño era tan eficaz que el Coliseo podía ser evacuado en cuestión de minutos, incluso cuando estaba lleno a su máxima capacidad. El Coliseo también estaba equipado con un sistema de toldos conocido como velarium, que protegía a los espectadores del sol y la lluvia. Este sistema consistía en una serie de mástiles alrededor del anfiteatro y una gran tela que podía ser desplegada y recogida según fuera necesario. El velarium era manejado por una unidad especializada de marineros de la flota romana, destacando la complejidad y la organización de este antiguo mecanismo. El Coliseo no solo era una maravilla estructural, sino también un ejemplo de la elegancia y el arte romano. La fachada estaba adornada con estatuas de mármol, y los pasillos interiores presentaban frescos y mosaicos detallados. Los arcos estaban decorados con relieves que representaban escenas de los espectáculos y de la vida romana, mientras que los asientos de los senadores estaban esculpidos con inscripciones que indicaban sus nombres y títulos. Usos y espectáculos. Los juegos de gladiadores o munera fueron uno de los espectáculos más populares y esperados en el Coliseo. Estos combates tenían sus raíces en rituales funerarios etruscos, donde los guerreros luchaban hasta la muerte para honrar a los difuntos. Con el tiempo, estos rituales se convirtieron en eventos públicos de entretenimiento masivo. Había diferentes tipos de gladiadores, cada uno con su propio estilo de combate y armamento. La arena del Coliseo, cubierta de arena para absorber la sangre derramada, era el escenario de estos brutales combates. Los gladiadores entrenaban en escuelas especializadas y aunque muchos eran esclavos o prisioneros de guerra, algunos eran hombres libres que buscaban fama y fortuna. Los combates no siempre terminaban con la muerte de uno de los luchadores, a veces, la decisión de vida o muerte estaba en manos del emperador o del público, quienes podían conceder la clemencia levantando el pulgar. Otro tipo de espectáculo muy popular en el Coliseo eran las venaciones, o cacerías de animales. Estos eventos mostraban la destreza de los cazadores y la ferocidad de las bestias, y eran una forma de demostrar el dominio de Roma sobre la naturaleza y sus territorios conquistados. Los animales utilizados en las venaciones provenían de todo el imperio y más allá, incluyendo leones, tigres, elefantes, osos, hipopótamos, rinocerontes y cocodrilos. Estos animales eran capturados y transportados a Roma, donde se mantenían en jaulas antes de ser liberados en la arena. Los venatores o cazadores eran profesionales entrenados que se enfrentaban a las bestias en la arena. Estos espectáculos a menudo incluían decorados y escenografías elaboradas que recreaban paisajes naturales. Los cazadores utilizaban lanzas, arcos y otras armas para combatir y matar a los animales, proporcionando un espectáculo emocionante y a menudo sangriento para el público. Las naumaquias eran recreaciones de batallas navales que requerían inundar la arena del Coliseo. Esto se lograba mediante un complejo sistema de canales y bombas que permitían llenar la arena con agua. Estas batallas eran representaciones de famosas victorias navales romanas y ofrecían un espectáculo impresionante. Las naumaquias involucraban a numerosos participantes, a menudo prisioneros de guerra, que luchaban en barcos reales o recreaciones de barcos. Los espectadores podían presenciar desde los asientos cómo las naves se enfrentaban en combates acuáticos, con toda la espectacularidad de las batallas marítimas. El Coliseo también era el escenario de ejecuciones públicas, que a menudo se llevaban a cabo en el intermedio de los juegos. Los condenados a muerte eran ejecutados de diversas maneras, incluyendo la crucifixión, ser devorados por animales salvajes o combates forzados hasta la muerte. Estos actos servían como advertencia y recordatorio del poder de la ley romana. A veces el Coliseo se utilizaba para representar dramas mitológicos y obras teatrales. Estas representaciones a menudo involucraban elaboradas escenografías y efectos especiales. Por ejemplo, se recreaban historias mitológicas donde los personajes realizaban hazañas heroicas o sufrían trágicos destinos, utilizando actores y animales para dar vida a los mitos. Con el advenimiento del cristianismo y la caída del Imperio Romano, los espectáculos sangrientos del Coliseo comenzaron a ser vistos con desagrado. En el siglo V después de Cristo,
Los combates de gladiadores fueron prohibidos por el emperador Honorio, y aunque las venaciones continuaron por un tiempo, su frecuencia e importancia disminuyeron gradualmente. Deterioro y conservación. El Coliseo ha sufrido varios terremotos devastadores a lo largo de su historia, que han causado graves daños estructurales. Además, tras la caída del Imperio Romano, el Coliseo fue objeto de saqueos y vandalismo. Sus materiales de construcción, especialmente el mármol y la piedra, fueron reutilizados en numerosos edificios e iglesias de Roma. Durante la Edad Media, el Coliseo sirvió como cantera, y muchas de sus valiosas piedras fueron extraídas y reutilizadas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el Coliseo tuvo varios usos secundarios que contribuyeron a su deterioro, como por ejemplo, en el siglo XII, la familia Frangipani fortificó el Coliseo y lo utilizó como castillo, lo que implicó modificaciones y daños a su estructura original. En épocas posteriores, el anfiteatro se convirtió en un barrio improvisado, con viviendas y talleres instalados en su interior. Los primeros intentos de conservación del Coliseo comenzaron en el siglo XVIII. El Papa Benedicto XIV, reconociendo su valor histórico y cultural, lo declaró un sitio sagrado en 1749. Se creía, aunque de manera incorrecta, que numerosos mártires cristianos habían sido ejecutados en el Coliseo. Esta declaración tuvo el efecto de detener el saqueo y el uso indebido del monumento. A lo largo del siglo XIX, se llevaron a cabo varios proyectos de restauración importantes para evitar el colapso total del Coliseo. El siglo XX vio una serie de restauraciones y estudios arqueológicos que ayudaron a preservar y restaurar el Coliseo. Se realizaron trabajos de restauración en la fachada exterior para reparar y consolidar las piedras dañadas. El complejo sistema subterráneo del hipogeo fue excavado y estudiado, revelando detalles sobre el funcionamiento interno del anfiteatro durante los espectáculos. Se implementaron técnicas modernas de conservación, incluyendo el uso de cemento y otros materiales para estabilizar la estructura. En las últimas décadas, ha habido una serie de proyectos de conservación significativos. El Coliseo enfrenta varios desafíos continuos, incluyendo la contaminación del aire, la vibración del tráfico cercano y el gran volumen de visitantes. Para mitigar estos problemas, se están desarrollando nuevas estrategias y tecnologías. Se están implementando medidas para reducir la exposición del Coliseo a la contaminación del aire, incluyendo la reducción del tráfico vehicular en áreas cercanas. Se están diseñando planes para gestionar el flujo de turistas, limitando el número de visitantes simultáneos y mejorando las instalaciones de seguridad. Continúan los estudios arqueológicos y arquitectónicos para profundizar en la comprensión del Coliseo y su historia. Además, se promueve la educación pública sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural. Datos curiosos. 1. El nombre original del Coliseo es Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia que lo construyó. El nombre Coliseo proviene de una enorme estatua de bronce, llamada el Coloso de Nerón, que estaba ubicada cerca del anfiteatro. Esta estatua representaba al emperador Nerón y fue posteriormente modificada para representar al dios Sol. 2. El Coliseo fue construido en un tiempo récord de aproximadamente 8 años. La construcción comenzó en el 72 después de Cristo bajo el emperador Vespasiano y fue completada en el 80 después de Cristo por su hijo Tito. Para la época, esta rapidez en la construcción de una estructura tan masiva es verdaderamente impresionante. 3. Debajo de la arena del Coliseo se encuentra el hipogeo, un intrincado laberinto de túneles y cámaras subterráneas. Este área albergaba a los gladiadores, animales y equipos necesarios para los espectáculos. Contaba con una serie de pasajes, jaulas y elevadores que permitían que los animales y los combatientes fueran transportados a la arena de manera rápida y dramática. 4. La forma elíptica del Coliseo no solo facilitaba la visibilidad, sino que también mejoraba la acústica, permitiendo que los sonidos se amplificaran y llegaran a todos los rincones del anfiteatro. Esta característica aseguraba que los espectadores pudieran escuchar los rugidos de los animales, los choques de las armas y los gritos de los gladiadores. 5. Algunos gladiadores del Coliseo se convirtieron en celebridades en la antigua Roma. Por ejemplo, Espartaco, aunque es más famoso por su rebelión contra Roma, también fue un gladiador que luchó en el Coliseo. Los gladiadores exitosos podían ganar fama y fortuna, y en raros casos, su libertad. 6. El Coliseo ha servido como inspiración para numerosas arenas y estadios modernos debido a su diseño eficiente y su capacidad de albergar grandes multitudes. Además, sigue siendo un símbolo poderoso de Roma y es utilizado en eventos culturales y ceremoniales, como el Vía Crucis presidido por el Papa cada Viernes Santo.
7. En los últimos años, el Coliseo ha sido iluminado en diferentes colores para conmemorar eventos especiales y promover causas sociales. Por ejemplo, se ilumina de blanco cada vez que una condena a muerte es conmutada o un país abole la pena de muerte, convirtiéndose en un símbolo de paz y justicia en el mundo moderno. El Coliseo de Roma no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio viviente de la historia y la cultura del Imperio Romano. Su grandeza y su capacidad para atraer a millones de visitantes cada año demuestran su importancia perdurable. Así que si alguna vez viajas a Roma, no olvides incluir el Coliseo en tu itinerario y maravillarte con uno de los legados más impresionantes de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Koala Planet. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos viajeros. Hasta la próxima aventura.